compañera es Berenice Hernández Martínez. Hola, y el nombre de mi compañera es Griselda Rojas Esqueda. Somos del Telebachillerato Cerro Azul, área físico-matemático, quinto semestre, grupo único. El día de hoy venimos a exponerles un tema muy importante relacionado con los componentes de los gases. Claro, de la materia de física. Bueno, pues para comenzar tenemos que conocer muy bien qué es un gas. Pues un gas es el estado de agregación de la materia, en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan sólidamente entre sí, sin formar enlaces moleculares. Esto quiere decir que, como sabemos que un gas está formado por un gran número de moléculas totalmente independientes, quiere decir que chocan, se golpean entre sí y contra las paredes del recipiente, ya que éstas se encuentran en constante movimiento. Un claro ejemplo de eso somos nosotros, los alumnos, ya que nos solemos chocar, toparnos, platicar, pero eso sí, solamente podemos ser una sola persona, o bien dicho, formar un enlace molecular. Dicho esto, para poder comprender el comportamiento de los gases es importante conocer sus características, las cuales son expansibilidad. Es la capacidad de los gases que tienen al aumentar su volumen. Ocurre principalmente al aumentar su temperatura. Compresibilidad. Se entiende cuando un gas disminuye su volumen debido principalmente a la disminución de su temperatura o al aumento de su presión. Difusión. Es la capacidad que presenta un gas al ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. Efusión. Es la capacidad que presentan los gases de escapar del recipiente que lo contiene, siempre y cuando la presión del interior del recipiente sea mayor al del exterior. Densidad. Es la relación que existe entre la masa de un gas y el volumen que ocupa dicho gas. Volumen y forma. Un gas no tiene ni volumen ni forma definida, ya que ésta la adquiere mediante el recipiente en el que se encuentre. Bueno, pues estas fueron las características de los gases. Ahora conoceremos un poco sobre Gay-Lussac. Gay-Lussac, químico físico de origen francés, estudió el comportamiento de los gases y descubrió el lodo. Gay-Lussac estableció que a volumen constante la presión es directamente proporcional a su temperatura. Bueno, pues un comportamiento de esto, el día de hoy les enseñaremos un experimento que comprueba la ley de Gay-Lussac. Los instrumentos que utilizaremos para llevar a cabo nuestro experimento es agua. Claro que la pintamos con un plumón que ya nos servía para que ustedes la pudieran identificar. Un frasco vacío, un encendedor, una vela y un traste hondo, común y corriente. Bien, ahora introduciremos el agua al recipiente. Claro, recuerden que todo esto se hace con mucho cuidado. Ahora introduciremos la vela dentro del recipiente. Posteriormente, encenderemos la vela. Y finalmente, introduciremos la vela dentro del recipiente vacío. Esperaremos unos segundos para que la vela termine de apagarse por completo. En este momento podemos observar cómo el aire del interior del recipiente ocupa un volumen de la vela encendida. Cuando el oxígeno se termina, la llama se apaga y por consecuencia la temperatura del interior baja, causando la disminución del volumen comprimido. Y así es como queda nuestro experimento. Como siguiente dato, proseguiremos a resolver nuestro problema planteado. Un grupo de chavos se pusieron a grafitar una barra con aerosoles. Terminando de grafitar la barra, todos se llevaron los aerosoles sobrando. Pero no se dieron cuenta que dejaron un aerosol olvidado en el coche. Al día siguiente, iban a salir a pasear y al abrir el coche se dieron cuenta que el aerosol había explotado. Con eso se quedaron
impactados y claro, con muchas dudas, así que se pusieron a investigar por qué había sucedido dicho acontecimiento. Y denotaron que un aerosol tiene la capacidad de almacenar hasta una presión de 5 atmósferas. Si a 24 grados centígrados el gas tiene una presión de 4.8 atmósferas, Y si en el coche había una temperatura de 50 grados centígrados, ¿cuántas atmósferas tuvo que haber tenido el aerosol para que éste explotara? para poder resolver nuestro problema, utilizaremos la fórmula de Gauss. Bueno, pues la fórmula de Gauss nos dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahora que tenemos nuestra fórmula, proseguiremos a sacar los datos de nuestro problema. Como primer dato, tenemos 24 grados centígrados y lo anotaremos como temperatura 1 es igual a 24 grados centígrados. Como segundo dato, tenemos 4.8 atmósferas y lo anotaremos como presión 1 es igual a 4.8 atmósferas. Como tercer dato, tenemos 50 grados centígrados que lo anotaremos como temperatura 2 es igual a 50 grados centígrados. Y como tercer dato, tenemos presión 2, que es lo que no sabemos. Bueno, como dato siguiente, proseguiremos a convertir los grados Celsius a grados Kelvin, ya que es necesaria la interrupción y para ello utilizaremos el factor de conversión, que nos dice que para convertir a grados Kelvin, los grados Celsius le sumaremos 273. Bueno, y si aquí tenemos 24 grados centígrados más 273, nos da un resultado de 297 grados Kelvin. Y si tenemos una temperatura 2 de 50 grados centígrados más 173, nos da un resultado de 323 grados Kelvin. Teniendo los datos, ahora despejaremos la fórmula para poder encontrar presión 2 y diremos lo siguiente: presión 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1. Pero como temperatura 2 está dividiendo, la pasaremos multiplicando y diremos que presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y este sería nuestra fórmula final. Bueno, por siguiente paso, daremos solución a nuestro problema, ya que tenemos el despeje de nuestra fórmula y, lo más importante, nuestros datos. Ahora diremos, sustituyendo los datos con nuestra fórmula anterior, diremos que presión 2 es igual que multiplicar presión 1, que presión 1 nos dice que equivale a 4.8 atmósferas, que multiplica a temperatura 2, que nos dice que es 323 grados Kelvin, dividiendo a 297 grados Kelvin, que es la temperatura 1. Sustituyendo valores, multiplicamos este por este, dividiéndose entre este. Y nos da un resultado que nos dice que presión 2 es igual a 5.220 atmósferas. Y esta es la respuesta de nuestro problema. Respondiendo a nuestra pregunta anterior, que nos dice cuántas atmósferas tuvo que haber tenido el aerosol para que se explotara, pues nuestra respuesta es: el aerosol contenía una capacidad de 5.220 atmósferas, que es la presión.